A ver, buenas noches. Vamos a empezar la cuarta sesión del segundo módulo del Diplomado en Derecho de Familia. En la clase pasada vimos el tema de patria potestad y vimos el tema de derechos personales que surgen de la patria potestad. En esta sesión vamos a ver el tema de orden económico. O sea, la patria potestad tiene dos visiones. Una visión con respecto al orden económico y otra visión con respecto a los derechos personales. La clase de hoy vamos a desarrollar el tema de la patria potestad en el orden económico. En el orden económico podemos ver que existen tres elementos: el de la administración, el del usufructo y el de la disposición. ¿Qué cosa significa administración? Significa de que el padre o la madre, aquel que ejerce patria potestad, puede administrar los bienes del menor, que está bajo su cuidado, que es su hijo. Pero esto no es como cualquier otra administración que se conoce en orden económico, sino que es una administración respecto a los bienes que tenga el menor y teniendo el debido cuidado de no malgastarlos, malversarlos, porque la finalidad de administrar los bienes del menor es tener el dinero suficiente para el sustento del hijo, que esa administración esté destinada a los alimentos, al cuidado, a las necesidades del menor. Y luego el excedente que se pueda obtener de esa administración recién se puede utilizar en orden económico. La administración son aquellos actos que, recayendo sobre bienes y derechos, tienen por objeto conservar y obtener su normal rendimiento. Pero cuando hablamos de administración en patria potestad, hablamos de que los padres de los menores pueden administrar los bienes de sus hijos, pero deben cuidar estos bienes de tal manera que su administración haga cumplir con las obligaciones propias que entrañen el mantenimiento del bien. Y en concordancia deberán ejercer las declaraciones juradas de los bienes, pagar tributos, cobrar arriendos, iniciar juicios de desalojo, juicios de cobro de arriendo. En estos casos, este caso que fue sustraído del expediente 305398 publicado en El Peruano el 18 de agosto de 1999, se habla de la administración que ejercen los padres en el ejercicio de la patria potestad. Imaginemos que los hijos tienen en propiedad predios o inmuebles. Obviamente, porque son incapaces, no pueden administrarlos. ¿Quién administra esos bienes? Los padres que ejercen la patria potestad. Bajo ese ejercicio, los padres pueden cobrar arriendos. Tienen la obligación de pagar los tributos o impuestos que genere el arriendo o la disposición de ese bien. Cumplir, por ejemplo, con los desalojos cuando tienen inquilinos morosos o juicios de cobros de arriendo. Pero esa administración, como repito, no es como la administración que comúnmente conocemos en orden económico, sino que esa administración va dirigida única y exclusivamente en beneficio del menor. No es para lucrar, sino es para cubrir las necesidades del menor. Esa es la característica de esta administración propia de la patria potestad. En la administración, por ejemplo, se requiere que muchas veces los padres hagan inventario de bienes. O sea, por ejemplo, si solamente es un padre que ejerce la patria potestad y quiere contraer nuevas nupcias, se exige que este padre haga un inventario de los bienes que está administrando a fin de no confundir los bienes del menor con los nuevos bienes que pueda adquirir dentro de la sociedad conyugal que va a formar. O sea, en este caso es un típico caso de administración. O en todo caso puede constituirse una garantía para la administración legal del bien. ¿En qué caso se constituyen garantías?
Por ejemplo, cuando se pone en riesgo los bienes del menor y muchas veces el Consejo de Familia se junta y le piden al padre que constituya una garantía a fin de garantizar el bien del menor. Este caso es muy singular porque se distingue el caso de la administración, del usufructo. En el caso del usufructo que puede ejercer el padre puede usar, disfrutar del bien. Supongamos que existe un bien que es usufructuado, eso se llama comúnmente usufructo legal, cuando en ejercicio de la patria potestad se ejerce el usufructo sobre un bien que pertenece al menor. El padre usa, disfruta de lo que produce este bien. Entonces, en este caso, cuando se constituye una garantía, normalmente la garantía se constituye a fin de garantizar el bien. ¿Por qué? Porque se supone que lo que se produce, lo que este bien produce, está en beneficio del menor. Y luego el remanente recién va en beneficio del padre. Entonces, la garantía, ¿qué cosa acredita o qué cosa respalda? Respalda el bien. A diferencia del caso de la administración, en la administración, cuando uno administra un bien, la garantía que se pueda constituir respalda la totalidad del bien más los beneficios o la producción, los beneficios que se pueda obtener de este bien, o sea, lo que este bien produce. ¿Por qué? Porque acá no se está usufructuando. Acá lo que se debe respaldar es tanto los beneficios como el bien. Esa es la diferencia de la garantía que se constituye en caso de que se esté administrando el bien que pertenece al menor o en caso en que se esté usufructuando el bien que pertenece al menor. ¿Está claro? En este caso la garantía respalda el bien y en este caso la garantía respalda tanto el bien como lo que este bien produce. ¿Por qué? Porque lo que produce este bien normalmente va en beneficio del menor y el remanente recién puede ser aprovechado por el padre. O sea, el término aprovechamiento también está mal visto porque suena a explotación, pero bueno, va en beneficio del padre. ¿Qué más? A ver, otra característica de la administración es que existe obligación del cuidado del dinero del menor. Normalmente, cuando el menor tiene dinero, se exige que este dinero sea depositado en cuentas bancarias. Cuentas bancarias, libretas de ahorro, y para su disposición necesariamente se requiere autorización judicial. Necesariamente. Cuando un menor ya tiene cierta capacidad de discernimiento, por ejemplo, tiene más de 16 años y ya puede distinguir o puede discernir entre lo bueno y lo malo, se puede consultar a este menor para poder tomar decisiones en la administración de sus bienes. O sea, por eso se habla de la consulta al menor. Cuando tiene más de 16 años. ¿Por qué? Porque en el Código Civil se establece la capacidad relativa y la capacidad absoluta. Una persona de más de 16 años ya es un incapaz relativo, porque ya puede tomar ciertas decisiones, ya puede discernir entre lo bueno y lo malo. En este caso, si uno quiere tomar decisiones respecto a la administración de los bienes que le pertenecen al menor, basta que éste tenga más de 16 años para poder consultarle si es correcto o no es correcto las decisiones que se van a tomar en la administración del bien, con respecto a la administración del bien. Existen además bienes que no entran en la administración de los padres. Estamos hablando de casos, por ejemplo,
que el menor ha recibido bienes en donación o ha recibido bienes en testamento. Muchas veces los menores heredan bienes y no pueden, le heredan bienes bajo condición que no sean administrados por los padres, ¿no? Por algún motivo, o de repente heredan bienes porque el padre fue declarado indigno o fue desheredado. En esos casos, el padre obviamente no va a poder administrar esos bienes que ha recibido su menor hijo. Esos son los casos de bienes que no entran en la administración de los padres. Los bienes donados bajo la condición de que los padres no lo administren, o los bienes que han recibido en testamento, ¿no? Por el supuesto de que el padre ha sido desheredado o ha sido declarado indigno, o también en el caso de los bienes que se han dado al menor para el ejercicio de una profesión u oficio. En ese caso también el padre no debe administrar esos bienes. Ahora, con respecto a este último caso, ese caso es un poco controversial, porque se dice en el Código del Niño y Adolescente que cuando un menor ejerce alguna profesión u oficio, prácticamente ya está adquiriendo cierto grado de capacidad. O sea, ya existe cierta capacidad. A partir de los 14 años, bajo la supervisión de una persona mayor, un menor puede ejercer labores. Obviamente no igual que una persona adulta, pero si tiene bienes o materiales con los cuales él ejerce esa actividad, obviamente el único que puede administrar esos bienes es el menor. Sin embargo, acá se dice, entra dentro de esto de que los padres no entran en la administración de los bienes. Por eso se dice que los menores son los que administran. Pero, como que se habla un poco de la incapacidad del menor cuando el menor ya tiene cierta capacidad. Porque desde el momento que ya ejerce una actividad, ya tiene cierta capacidad. Es un poco contradictorio el artículo y es un poco criticado ese supuesto. ¿Qué otros casos más tenemos? Los supuestos en el que se hace inventario de bienes, el artículo 441 del Código Civil peruano establece que el cónyuge que ejerza la patria potestad después de disuelto el matrimonio está obligado a hacer inventario judicial de los bienes de sus hijos bajo sanción de perder el usufructo legal. Mientras no cumpla esta obligación, no puede contraer nuevo matrimonio. Ahora, con respecto al inventario judicial, no necesariamente solo se puede hacer inventario judicial, porque existe otro tipo de inventario que hacen los notarios. ¿Por qué? Porque es un procedimiento no contencioso. Al ser no contencioso, no solamente los jueces tienen la potestad o la capacidad de la competencia, para hablar más claro, de hacer los inventarios. También los notarios pueden hacer inventarios notariales, porque es un procedimiento no contencioso. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a ver más adelante. Pero en este supuesto se está hablando de un cónyuge que ha estado casado, que tienen un menor hijo, y ellos estaban casados bajo matrimonio. Obviamente este matrimonio ha quedado disuelto y solamente él ejerce la patria potestad, ¿no? Este señor está obligado a hacer el inventario. Es obligación hacer el inventario. Si este señor quiere contraer nuevas nupcias con otra persona, necesariamente tiene que realizar un inventario. De lo contrario, este señor puede perder el usufructo legal. El usufructo legal es lo que hemos visto, o sea, usar, disfrutar de los bienes que son de propiedad del menor. Mientras no cumpla esta obligación, no puede contraer nuevo matrimonio, porque si contrae nuevo matrimonio, lógicamente va a perder el usufructo. Y con respecto a la garantía,
es lo que estábamos explicando. Los padres no están, en principio, obligados a dar garantía. En principio, no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de la administración de los bienes. ¿Por qué se dice que no están obligados? Porque como que no se quiere mercantilizar la relación familiar. O sea, la relación entre padre e hijo no se quiere monetarizar, ¿no? O sea, oye tú, dame garantía de los bienes que tú estás administrando. O sea, puede ser una hipoteca, puede ser una garantía mobiliaria respecto de los bienes que yo administro. Cuando una persona ejerce usufructo, por ejemplo, está obligado, o administra un bien, está obligado a dar garantía. Por ejemplo, cuando revisamos en el Código Civil la figura del usufructo, es obligación dar un bien en garantía respecto a los bienes que yo estoy usando y disfrutando. Es como requisito. Pero en estos casos de administración de bienes, o sea, no es obligatorio dar garantía por el bien o por los intereses que puedan generar estos bienes. O sea, no es obligatorio. ¿Se ejecuta cuando hayas llevado mal el usufructo? Exacto. Se ejecuta la garantía. Se ejecuta la garantía. Ahora, eso normalmente, si tú has llevado, o sea, en cuestiones normales, si tú has administrado mal o has llevado mal el usufructo, tú ejecutas la garantía. Pero en el caso del usufructo legal, no se ejecuta, porque es un usufructo especial. Como el patrimonio en este caso el patrimonio es inembargable. Estamos hablando de patrimonios inembargables, el caso de usufructos legales. Pero en el caso de usufructos normales, ahí sí tú puedes ejecutar la garantía si no has usado bien el bien, o sea, si lo has depreciado, no le has dado el debido uso. Ahí sí puedes ejecutar la garantía. Ahora, cuando hablamos de administración, los padres no están obligados a dar garantía, salvo que el juez, a pedido del Consejo de Familia, resuelva que la constituyan por requerirlo el interés del hijo. El Consejo de Familia es el grupo de personas que tienen un grado de parentesco con el menor. Puede estar conformado por los hermanos, los tíos, los abuelos, los parientes más cercanos. Lo que normalmente se dice, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Si los parientes más cercanos ven que la administración del padre con respecto de los bienes del menor no es la mejor, o sea, no es la correcta, entonces pueden pedir al padre que otorgue garantía en administración de esos bienes. Ahora, cuando se constituye garantía que respalde el importe de los bienes, las rentas que durante un año rindieron los bienes y las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor. Cuando hablamos de rentas y de utilidades, lógicamente hablamos de beneficios que se puedan obtener de la administración de los bienes. Por eso que cuando hablamos de administración decimos que la garantía respalda los beneficios y el bien, a diferencia del usufructo, lo que explicábamos en un principio. En los casos 2 y 3 son de aplicación cuando los padres no tengan el usufructo de los bienes administrados, ¿no? Porque si tienen el usufructo, la garantía solamente respalda el bien. Con respecto al cuidado del dinero del menor, o sea, como el dinero es un bien escaso, es lógico que el Estado o el legislador tenga cierto cuidado con respecto al dinero que pueda pertenecer al menor. Por eso es que se dice que deberá ser invertido en predios o cédulas hipotecarias. Para hacer otras inversiones, los padres necesitan necesariamente autorización judicial. Si no existe autorización judicial, los padres no pueden disponer del dinero del menor que pueda constar en cuentas bancarias. ¿Qué cédulas hipotecarias? Cédulas hipotecarias, bueno, sabes en principio que es una hipoteca.
¿no? Una hipoteca es una garantía que pesa sobre un predio o sobre un bien inmueble. Un bien inmueble puede ser un predio. Ahora, esa hipoteca puede constar no solamente en el registro, sino también en un documento, un título valor. Y ese título valor puede estar respaldado por una entidad financiera. Entonces, esas cédulas hipotecarias se pueden utilizar como títulos valores. Entonces, esos bienes, pues, el dinero del menor puede ser utilizado para comprar predios o también cédulas hipotecarias, es lo que dice el artículo. Pero para hacer otras inversiones, o sea, diferentes a la compra de predios o cédulas hipotecarias, ahí sí es necesaria la autorización judicial. O sea, mientras no se invierte el dinero en lo señalado, deberá ser colocado en condiciones apropiadas en instituciones de crédito y a nombre del menor. Y dicho dinero no podrá ser retirado sino solamente con autorización judicial. Ese tema de la autorización judicial es muy frecuente. Por ejemplo, en registros públicos, cuando se inscribe la transferencia de propiedad de bienes que pertenecen a un menor, el registrador necesariamente le pide al presentante que esta transferencia tenga una autorización judicial. O sea, el padre, para poder transferir los bienes del menor, necesariamente requiere una autorización del juez para que él pueda transferir los bienes del menor. Entonces se requiere, además del acta, muchas veces el parte judicial, donde se contenga la autorización para transferir los bienes del menor, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Es muy común ver eso. ¿Quién es el titular? Es un menor de edad. ¿Quién está transfiriendo? El padre o la madre. ¿Ejerce la patria potestad? Sí. ¿Cuál es el vínculo? Acá está la partida de nacimiento. Entonces, en el acta o en la escritura pública consta que está actuando en representación del menor, pero ¿tiene autorización judicial? Sí. ¿El notario lo ha verificado? Bueno, dice que sí. Entonces, muchos registradores piden, bueno, el notario lo ha verificado, bien, pero necesitamos además la resolución judicial o el parte judicial, que es propiamente, o sea, no solamente la resolución judicial, sino el parte judicial. ¿Qué cosa contiene el parte judicial? Contiene el oficio del juez, la resolución del juez y muchas veces la resolución que declara consentida la anterior. O sea, que esta primera no ha sido apelada. Todo eso contiene el parte judicial. O sea, para poder disponer de los bienes del menor necesariamente se requiere autorización del juez. Lo que decíamos, ¿no? La consulta al menor sobre la administración de los bienes. O sea, cuando se administran los bienes de un menor que tenga ya capacidad de discernimiento y tenga capacidad de conocer lo que más le conviene, en ese caso se puede pedir consulta o se puede consultar al menor. Se dice acá en el artículo 459, los padres consultarán al menor que tenga más de 16 años sobre los actos importantes de la administración. ¿Por qué? Porque se entiende que tal menor cuenta con discernimiento y por lo tanto ya está en capacidad de conocer qué es lo que le conviene y qué no. Sin embargo, la misma norma deja al padre o a la madre esta potestad entendiéndose como tal y no como un deber ineludible que debe cumplir el administrador. O sea, es no una obligación, sino es algo potestativo, aparentemente. Respecto a los bienes que no entran en la administración de los padres, tenemos, por ejemplo, los bienes donados o dejados en testamento a menores. Es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, puede ser un bien donado bajo la condición de que el padre no sea quien lo administre. Condición no como acto jurídico, o sea, no como una modalidad de acto jurídico, sino como un supuesto de que yo te dono menor, pero con la condición de que tu padre no lo ejerce. O sea, no está suspendida
la efectividad del acto, sino es que yo te lo dono, pero tu padre no lo debe administrar. O en todo caso, también el caso de los bienes dejados en testamento a los menores. Por sucesión, el hijo menor hereda por representación los bienes de su padre. Herencia por representación los bienes de su padre. El padre, que muchas veces ha sido declarado indigno por alguna causal de indignidad, o en todo caso desheredado. Hace poco salió una norma muy inventada respecto a la desheredación o la declaración de indignidad de aquellos hijos que actúen con violencia con sus padres mayores. O sea, es la ley de violencia de no maltrato al adulto mayor. O sea, si uno maltrata al adulto mayor, ejerciendo violencia, esa es una causal de desheredación o indignidad. Esta ley modificó el Código Civil, aumentó ese supuesto. Si existe maltrato a modo de violencia a un adulto mayor, una persona de avanzada edad, el padre o madre puede desheredar o declarar indigno al hijo que ha actuado con violencia contra él. Y en ese caso, supongamos que el padre o madre adulto mayor tiene un bien, puede heredar en representación a su nieto, ¿no? Es su caso, puede heredar en representación a su nieto y pedir, lógicamente, que el padre o madre que ha sido desheredado o declarado indigno no administre el bien dejado en herencia. Es un supuesto que hace poco, el mes pasado o a inicios de mes, ha sido modificado el Código Civil en ese aspecto. Con respecto a los bienes entregados por los padres para que ejerzan actividad u oficio, es lo que dijimos, cuando un menor ejerce actividad u oficio, lógicamente adquiere ya cierta capacidad. Entonces, es un poco cuestionable señalar la figura de que un padre pueda administrar los bienes de un menor que ya ejerce cierta capacidad. O los bienes pasados a los hijos por desheredación o indignidad de los padres. No es casi repetitivo del primero, ¿no? ¿Cuándo termina la administración? La administración termina en principio cuando termina la patria potestad. O sea, la patria potestad se ejerce sobre hijos menores de edad, lógicamente cuando el hijo adquiere mayoría de edad, culmina la patria potestad y por ende culmina la administración del bien. Es un supuesto. O también cuando el padre renuncia a la administración. O sea, ¿en qué casos el padre puede renunciar a la administración? Por ejemplo, cuando no se siente capaz de administrar un bien. Y en ese caso, ¿quién administraría el bien? Podría ser el tutor del menor, ¿no? Le cede la administración a un tutor, a un tercero. Dijimos en las reuniones pasadas que un tercero no puede ejercer patria potestad, porque es un atributo propio de los padres. Entonces, ese tercero tutor que ejerce la administración no ejercería la administración como parte de la patria potestad, sino únicamente como una administración que está siendo cedida del padre hacia el tutor. Cuando el padre desea contraer matrimonio, en este caso, como dijimos, cuando el padre desea contraer matrimonio y está administrando los bienes del menor, está en la obligación de señalar o elaborar un inventario de los bienes. Pero cuando el padre desea contraer matrimonio y convoca al Consejo de Familia diciendo de que ya no quiere hacerse cargo de esos bienes porque de repente son demasiada responsabilidad, convoca al Consejo de Familia y decide ya no administrar los bienes del menor. O también cuando surge oposición de intereses entre padres e hijos.
O sea, puede ser que el padre esté administrando mal los bienes y los hijos, bueno, reclamen al padre por su mala administración. En ese caso se convoca al Consejo de Familia y se puede culminar con la administración de los bienes. Con respecto al usufructo, que es otra modalidad de ejercer patria potestad en términos económicos, el usufructo normalmente, de acuerdo lo establece el Código Civil, confiere la facultad de usar y disfrutar de un bien ajeno. O sea, es un bien que rinde productos o frutos. Un bien puede rendir productos, que son aquellos bienes no renovables, o frutos, que son aquellos bienes renovables. Y estos frutos o productos pueden ser usados o disfrutados por un tercero. Eso es el usufructo, por un tercero. O sea, ese tercero no es propietario de este bien, sin embargo puede usar y disfrutar este bien aprovechando los productos y los frutos, provechos y utilidades. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en el 10.18 y 10.20, que es lo que consideramos usufructo sobre dinero. Ese tipo de usufructo que normalmente conocemos y que está regulado en el artículo 999 del Código Civil, no es el mismo usufructo legal que ejercen los padres en ejercicio de la patria potestad. Tiene ciertos elementos que lo asemejan, pero propiamente no es este tipo de usufructo, porque cuando hablamos del usufructo legal, estamos hablando de un tipo de usufructo en el que el padre usa y disfruta de los bienes que son de propiedad de su hijo, del menor, en ejercicio de la patria potestad. Entonces, ¿qué cosa es lo que señala o establece el Código del Niño, de los niños y adolescentes con respecto al usufructo legal? Señala que es atributo de la patria potestad administrar, usufructuar los bienes del menor cuando los tuvieran, y tratándose de productos se estaría lo dispuesto en el artículo 10.04 del Código Civil. ¿En qué caso hablamos de productos? Dijimos, los productos son los provechos no renovables del bien. ¿Qué caso, por ejemplo, podría ser un producto de un provecho no renovable? Por ejemplo, los minerales que se extraen de una mina. Los minerales que se extraen de una mina son productos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, un padre, en ejercicio del usufructo legal, usa o disfruta productos, en ese caso, los padres deberán restituir la mitad de los ingresos netos obtenidos, lo que significa que el usufructo legal recae solamente sobre el 50% del producto. O sea, en términos comprensibles, solamente va a poder utilizar el 50% en beneficio propio. Y el otro 50% lo va a tener que restituir. ¿Cuáles son las diferencias entre el usufructo legal y el usufructo ordinario? La diferencia entre el usufructo legal y el usufructo ordinario es que el usufructo legal no goza del derecho de persecución. En cambio, el usufructo ordinario sí goza del derecho de persecución. ¿Qué cosa es el derecho de persecución? ¿Qué es el derecho de persecución? El derecho de persecución normalmente se conoce aquel derecho en el que el acreedor puede embargar el bien que ha sido objeto de garantía a fin de cobrarse la creencia. Supongamos, o sea, tenemos una hipoteca, imaginemos, ¿no? Es el caso más común. Tenemos una hipoteca, un acreedor y un deudor. ¿Qué cosa han dado en hipoteca? Una casa.
No se ha cumplido con la obligación. ¿Qué cosa hace el acreedor? El acreedor pide la ejecución de este bien a fin de hacerse cobro de la deuda. Ese es el derecho de persecución. Imaginemos que este deudor constituyó hipoteca sobre este bien, pero después lo transfirió a un tercero. Aunque el bien se haya transferido a un tercero, este acreedor tiene derecho de persecución sobre ese tercero y pedir que se pague la deuda con la ejecución de este bien. Es el derecho de persecución. A pesar de que el bien pueda ser transferido de mi deudor original a terceros, yo acreedor puedo pedir que se ejecute el bien para hacer el cobro de la deuda que tenía con el deudor primigenio o con el titular primigenio del bien. En el caso del usufructo legal, no goza este usufructo, porque el usufructo es un derecho de garantía, de garantía real. Se inscribe en el registro como una garantía, o sea, no como una titularidad sobre bien, sino como una titularidad de garantía, en el rubro de garantías. A pesar de que se inscriba o que se puede inscribir, no goza de derecho de persecución, porque estamos hablando de un patrimonio autónomo. En el caso del usufructo ordinario, sí se goza del derecho de persecución. O sea, a pesar de que se cambie la titularidad, el acreedor puede pedir que se ejecute el bien a fin de hacerse el cobro de la garantía. En cambio, en el caso del usufructo legal, no. Esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias. En el caso del usufructo legal, no se requiere garantía. Lo establece el artículo 437 del Código Civil. Y en el caso del usufructo ordinario, sí se requiere garantía en respaldo del usufructo ordinario. Está establecido como un requisito previo para la constitución del usufructo ordinario que se respalde con una garantía. En el usufructo legal, no es necesario, o sea, no es obligatorio, a menos que lo pida el Consejo de Familia. El usufructo legal soporta cargas particulares. ¿Qué tipo de cargas particulares? Que lo obtenido del usufructo será destinado en beneficio del menor, a fin de cubrir sus necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Alimentos, servicios de salud u otro tipo de necesidad que pueda tener el menor. En el caso del usufructo ordinario, soporta cargas, o sea, otro tipo de cargas, como cualquier otro usufructo, pero no necesariamente cargas de este tipo. El usufructo legal es embargable, pero luego de cubrir el sustento y educación del menor. Pero el usufructo ordinario es embargable en todo sentido, no necesariamente tiene que respaldar previamente el sustento y la educación del menor. Las cargas del usufructo legal, o sea, previamente los padres deberán hacer un inventario y tasación judicial de los bienes muebles. Es lo que establece el artículo 1006 del Código Civil. Los padres deberán explotar los bienes en forma normal y acostumbrada, sin introducir modificaciones sustanciales. O sea, yo administro o usufructo un bien inmueble que está, por ejemplo, destinado a una casa vivienda, ¿no? Y esto lo alquilo a fin de obtener beneficios de ese bien para destinarlo para el menor. Lógicamente yo no puedo hacer un cambio de uso sustancial en ese bien, o sea, no puedo convertirlo, no sé, en una discoteca y, no sé, de repente bajarle la cotización o el valor del bien. O sea, necesariamente tengo que cumplir con todos los requisitos para poder usarlo de manera adecuada como venía usándose desde un principio.
Al cesar el usufructo, los padres deberán restituir los bienes usufructuados, o sea, eso significa que deberán devolver los bienes, o sea, no se van a poder quedar con ellos. Los frutos de los bienes de los hijos serán destinados única y exclusivamente a cubrir los alimentos del titular del bien, y el saldo recién será de libre disponibilidad. Si una empresa comprendida dentro del usufructo legal deja pérdida algún año, corresponde al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se compense. ¿Cuáles son los bienes que no entran en el usufructo legal? Los donados, o sea, de manera similar al caso de la administración, los donados o dejados en testamentos a los hijos, con la condición de que no sean usufructuados por los padres, de manera similar a la administración, o que los bienes donados o dejados en testamento precisando que el destino de los frutos por aquel que otorgó la liberalidad. Tampoco no entran al usufructo legal los bienes que han pasado a los hijos por efectos de la desheredación o indignidad de los padres, o los bienes entregados a los hijos o que ellos adquieran para que se dediquen a un oficio, trabajo o actividad económica, de manera similar a la administración, o las sumas destinadas en entidades crediticias a nombre del menor. Tampoco no entran al usufructo legal. ¿Y cuándo termina el usufructo legal? Cuando concluya la patria potestad, o sea, cuando el menor adquiera la mayoría de edad, cuando el padre por negligencia pone en peligro los bienes de sus hijos. ¿Quién evalúa esta negligencia? Lógicamente, el consejo de familia o el tutor puede evaluar la negligencia del uso del bien. ¿Será necesario ir al Poder Judicial para poder evaluar la negligencia? En el caso de usufructo legal se va a poder acudir al juez especializado y llevar el proceso mediante un procedimiento único, contemplado en el Código del Niño y Adolescente. O también el caso que el padre sea declarado en estado de quiebra. En este caso, la doctrina critica mucho de que se retire el usufructo legal cuando el padre es declarado en estado de quiebra, porque normalmente cuando un padre es declarado en estado de quiebra es porque se encuentra en un estado de necesidad económica grande. Entonces, el hecho de quitarle estos beneficios al padre puede de repente empeorar la situación familiar, no solamente del padre, sino también la situación, la relación familiar que tenga con el menor. Entonces es muy criticable de que el usufructo legal sea retirado cuando el padre se encuentra en quiebra. Otro caso de término es cuando el padre que ejerce exclusivamente la patria potestad no inventaría los bienes de sus hijos, o sea, no hace inventario, o se casa sin convocar al consejo de familia. Esto es muy importante. O también termina el usufructo legal por renuncia. O sea, no se considera capaz de continuar con el usufructo y renuncia al usufructo legal. ¿Cómo se realiza el inventario ante notario? Como procedimiento notarial de asuntos no contenciosos. El procedimiento de inventario consiste en que el notario certifica la existencia de determinados bienes que pertenecen al menor. En estos casos, los inventarios no solamente se da para menores, o sea, en estos casos de ejercicio de la patria potestad, sino también en el caso de ausencia o en el caso de muerte de la persona que es propietario de los bienes. Cuando hay incapacidad, que es el caso que estamos viendo, el notario puede hacer inventario de los bienes que puedan pertenecer al incapaz. Pero el procedimiento se inicia a solicitud de parte. Pueden ser los representantes del menor, pueden ser los tutores o curadores o un tercero debidamente interesado que solicite el procedimiento o el inicio del procedimiento de inventario.
También se da el inventario cuando vimos el caso de adopción de mayores. La adopción de mayores, recuerdan que cuando hay una adopción de mayores vía notarial, necesariamente se tiene que inventariar los bienes de esta persona para que la persona adoptante de repente no se apropie de los bienes de la persona que está adoptando, que es mayor. En esos casos también se pueden hacer inventarios vía notarial. En este caso del usufructo de bienes por patria potestad, también se puede solicitar el inventario dentro del procedimiento notarial de asunto no contencioso. ¿Cómo se efectúa el inventario? Se levanta una relación detallada de todos los bienes con el propósito de individualizarlos y establecer su existencia. Lógicamente, cuando el notario hace la relación detallada de todos los bienes, no califica la propiedad ni su situación jurídica. O sea, simplemente va al lugar donde se encuentran los bienes y hace una relación detallada de todos estos bienes, pero no señala estos bienes son de propiedad de tal persona. O sea, no lo califica. Se describirá el lugar donde se encuentran los bienes, su estado y características. O sea, ¿en qué estado se encuentran estos bienes? ¿Son nuevos? ¿Se encuentran deteriorados? ¿Son usados? ¿Sin uso? Características. ¿Qué características tiene este bien? Se señala estado, característica, más no titularidad en propiedad. ¿Quién puede solicitar el inventario? Cualquier persona que tenga legítimo interés. Pueden ser los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o también los herederos o acreedores del causante o partícipes del usufructo. Estas personas pueden solicitar el inventario. Y los bienes susceptibles de inventario son todos aquellos que menciona el peticionante en su solicitud. Ahora, dentro del procedimiento puede haber un apersonamiento de una persona interesada y solicitar que además se inventarien otros bienes adicionales, pero siempre y cuando se presente un documento que respalde esta petición. Pueden incluirse bienes no comprendidos en la solicitud original, pero el solicitante, cualquier interesado, debe sustentar su petición con algún título. O sea, ¿por qué estoy pidiendo que se inventarien además estos bienes adicionalmente? ¿Quién es el notario competente? El notario del lugar donde se encuentran los bienes. Sin embargo, si se han presentado varias solicitudes en distintos lugares, en este caso, el único competente será quien recibió primero la solicitud. O sea, este punto es muy cuestionado porque como no existe publicidad en estos casos, quién fue el primero que recibió la solicitud, se presume que el que recibió primero la solicitud es el notario del lugar donde se encuentran los bienes. Se establece el artículo 29 de la Ley 2662. ¿Cómo se realiza el procedimiento de inventario? Presentada la solicitud, el notario fijará día y hora para la realización del mismo y notificará a los interesados. La diligencia se efectuará no antes de los 3 días hábiles de la última notificación, aplicando de manera analógica el artículo 147 del Código Procesal Civil. La oposición o el pedido de inclusión se realizará por escrito y se pone en conocimiento a los otros interesados. De la diligencia del inventario se levanta un acta extraprotocolar. Y en ese momento también cabe oposición. Concluida la diligencia, el notario y los interesados que concurran pueden firmar el acta. O sea, no solamente el notario, sino también los interesados. En el caso de denegatoria de firmar el acta, se dejará constancia de que uno de los interesados se ha negado a firmar el acta.
Concluido el procedimiento, el notario va a protocolizar lo actuado. O sea, sabemos la diferencia entre documentos protocolares y extraprotocolares. O sea, los protocolares son aquellos que se archivan en el legajo del notario, ¿no? Y que pueden tener, cualquier interesado puede acceder al contenido de los legajos. Lo que significa que estos inventarios van a formar parte del protocolo en el registro de asuntos no contenciosos. Ahora la pregunta es, ¿el usufructo legal es un acto inscribible? Normalmente el usufructo normal, común y corriente, sí es un acto inscribible. El usufructo legal será un acto inscribible, también es un acto inscribible. Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde está ubicado cada inmueble los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. Limiten los derechos reales sobre inmuebles. En este caso, consideramos al usufructo como un acto inscribible. ¿Qué cosa deberá contener el asiento de inscripción del usufructo? El reglamento del registro de predios no establece específicamente qué cosa debe contener el asiento donde se inscriba un usufructo, pero el artículo 50 del Reglamento General de los Registros Públicos establece que el asiento de inscripción debe contener los actos relevantes para conocimientos de terceros. ¿Cuáles son los datos relevantes para conocimiento de tercero? Lógicamente, quién es el usufructuario, ¿no? Quién está ejerciendo el uso, ¿no? Si hubiera garantía, ¿cuál es la garantía? Si hubiera plazo, señalar cuál es el plazo, ¿no? Todos los datos relevantes. ¿Dónde se inscribe? En el rubro de garantías, de afectaciones y garantías. Cuando alguien quiere disponer de los bienes del menor, ya estamos pasando a otro tema. Hemos visto administración, hemos visto usufructo, ahora vamos a ver disposición de los bienes del menor. Existen casos en que se puede declarar la nulidad de la disposición de los bienes del menor. Cuando la disposición que ejerce un padre de los bienes del menor puede ser declarado nulo, cuando se disponga de los bienes sin previa autorización judicial, por ejemplo. Se reconoce como un requisito previo para la disposición de los bienes del menor que exista autorización judicial. Si no existe autorización judicial, entonces esa disposición va a ser nula. También en los casos de administración que requieren autorización judicial, o sea, si no existe autorización judicial, los actos de administración que puede ejercer un padre, por ejemplo, si un padre alquila el inmueble que pertenece a un menor y no tiene autorización judicial para hacerlo, entonces ese contrato de alquiler puede ser declarado nulo. O también existen los casos de disposición de los bienes del menor, normas de protección del patrimonio del hijo que ha salido de la patria potestad. ¿En qué casos vemos estas normas de protección del patrimonio del hijo que ha salido de la patria potestad? Lo que señala el legislador cuando se elaboró esta norma es que existe una relación muy estrecha entre padres e hijos durante toda la vida, entonces, de tal manera de que el padre ejerce cierta influencia sobre las decisiones de su hijo. Si este hijo recién ha salido de la incapacidad para volverse una persona capaz, fácil puede ser que el padre manipule las decisiones de la persona, o sea, del hijo que recién ha adquirido la capacidad, para poder administrar o de repente contratar sobre los bienes que puedan pertenecer sobre este menor. Entonces existe cierta limitación en esos casos para que el padre pueda contratar con el hijo que recién ha adquirido la capacidad.
Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, salvo por causas justificadas o por necesidad o utilidad previa autorización judicial. ¿En qué casos hablamos de causas justificadas por necesidad? Supongamos que el menor necesita una operación de urgencia. Entonces, en esos casos, los padres pueden contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de la administración. Pero el término utilidad ha sido duramente criticado porque se entiende como una explotación hacia los bienes del menor. ¿Qué tipo de utilidad puede haber respecto a la administración de los bienes del menor? Podemos decir que puede haber una administración que exceda los límites de la administración, que exceda sus límites únicamente por causas justificadas o por necesidad, pero el término utilidad sí ha sido cuestionable. Necesariamente cuando va a haber una venta de bienes del menor, el juez puede requerir que se haga una tasación de los bienes y puede también disponer de que la venta se haga en subasta cuando requieran los intereses del hijo. Para poder enajenar de los bienes o gravar los bienes del menor, se requiere previamente autorización judicial. Es lo que señalábamos, cuando por ejemplo se quiere constituir una garantía sobre un bien de un menor, el registrador previamente va a pedir que se acredite que ese acto de garantía que está ejerciendo el padre sobre los bienes del menor sea previamente autorizado por el juez. El administrador presentará al juez conjuntamente con la demanda las pruebas que acrediten la necesidad o utilidad del contrato. Asimismo, indicará los bienes que pretende enajenar o gravar. Lógicamente, si yo quiero obtener la autorización judicial, tengo que acreditar que estoy ejerciendo este acto por necesidad y debo probar la necesidad. Y debo presentar los medios probatorios necesarios conjuntamente con la demanda. El juez especializado resolverá este procedimiento no contencioso vía proceso único y resolverá si procede o no procede la licencia para enajenar o obligar los bienes que pertenecen al menor. Esto está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. O sea, es un acto procesal que está regulado en el Código de los Niños y Adolescentes. Cuando hablamos de nulidad, o sea, ¿cuándo un acto jurídico es nulo? A ver, ¿cuándo un acto jurídico es nulo? Depende de las causales. 140. El 140 establece cuando un acto jurídico es nulo. Se supone que el acto jurídico tiene ciertos elementos de validez. Agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la norma prescrita bajo sanción de nulidad. Si no se cumple alguno de estos supuestos, el acto jurídico puede ser declarado nulo. Cuando hablamos propiamente de los casos de disposición o gravamen de los bienes del menor, establece el artículo 450 del Código Civil. El artículo 450 establece que se puede demandar la nulidad de los actos practicados con infracción de los artículos 447, 448 y 449 del Código Civil.
¿Qué cosa establece el 447, 448 y 449 del Código Civil? Establece los límites para la disposición de los bienes de los hijos. O sea, se dice, ¿no? Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los límites de la administración, ¿no? Tampoco se puede arrendar los bienes por más de 3 años, hacer partición extrajudicial, renunciar a herencias, siempre y cuando, o sea, previamente se requiere autorización judicial. Si no existe esta autorización judicial, que es un requisito para la celebración del acto, entonces este acto que ha celebrado el padre puede ser declarado nulo. Cuando se habla de nulidad, hablamos de plazos para presentar la demanda de nulidad. El Código Civil establece plazos. O sea, el Código Civil dice, cuando el hijo deje de ser menor de edad, tiene 2 años para accionar la nulidad. Ahora, este plazo también ha sido duramente criticado porque supongamos que el padre ha ejercido la disposición de los bienes de menor sin autorización judicial cuando el hijo tenía 2 años. Si el hijo tenía 2 años, entonces va a tener que el hijo esperar 16 años más 2 años para que pueda accionar. Entonces ese plazo que establece el artículo 450, cuando el hijo deje de ser menor de edad va a tener 2 años para que pueda accionar por nulidad, es duramente criticado por la doctrina. El numeral número 2, o sea, en el caso de los herederos del hijo dentro de los 2 años siguientes a su muerte, también es criticado porque normalmente los herederos del hijo, ¿quiénes son? Cuando es un menor de edad, ¿quiénes son los herederos del hijo? ¿El menor de edad va a poder tener hijos? Normalmente no, ¿no? ¿Quiénes van a ser los herederos del hijo? Los padres. ¿Y quiénes son los que han dispuesto de los bienes del menor sin autorización judicial? Los padres. Entonces, ¿los padres van a accionar sobre actos que ellos mismos han realizado? También es un poco cuestionable, ¿no? Este numeral también es duramente criticado. El caso del representante legal del hijo, que puede ser los padres o puede ser un tutor, también puede accionar. Si durante la minoría cesa uno de los padres o los dos en la patria potestad, en este caso el plazo comienza a contarse desde que se produce el cese. O sea, el representante legal, en el caso de tutor, por ejemplo, puede accionar, pero desde que se produce el cese de la patria potestad. Son plazos muy pequeños, según la doctrina, porque cuando hablamos de nulidad, el plazo de nulidad está establecido en el 20, no me acuerdo si es 2001. Para ese tipo de actos son acciones de 10 años. 2001, plazos. A los 10 años la acción personal, la acción real, la que nace de un ejecutorio y la nulidad de acto jurídico. O sea, en el 2001 se habla de un plazo de 10 años. 10 años para accionar. Pero estos plazos que establece el 450 son pequeños, únicamente son 2 años. 2 años desde que el hijo adquiere la mayoría de edad, en el numeral 1, y 2 años siguiente a su muerte se ocurrió antes de llegar a la mayoría de edad. O sea, son como que es contradictorio, ¿no? Y cuando el derecho de familia es tutelar, ¿no? Es tuitivo del menor. O sea, los plazos deberían ser mayores, no tan cortos. Debería respetarse lo que establece el artículo 2001. 10 años cuando se trata de acciones personales, acciones reales, o la que nace de una ejecutoria y la nulidad de acto jurídico. Estamos hablando de nulidad de acto jurídico, porque falta un requisito previo para que este acto sea considerado como válido. ¿Cuál es el requisito previo? La autorización judicial.
Actos de administración que requieren autorización judicial. Hemos establecido que están los señalados en el artículo 448. Se requiere autorización judicial para arrendar los bienes del menor por más de 3 años, para hacer partición extrajudicial, para transigir, estipular cláusulas compromisorias, renunciar a herencias, legados o donaciones, porque son liberalidades que el menor va a adquirir, celebrar contratos de sociedad o continuar en las establecidas. También se requiere autorización judicial para liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio, dar o tomar dinero en préstamo, edificar excediéndose de las necesidades de la administración, lógicamente porque estaría modificando el bien, aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con carga y convenir en la demanda. Bueno, esta parte es la que establece o la que se refiere a la parte económica de la patria potestad. Pero la patria potestad también puede extinguirse o puede verse suspendida. El Código Civil y el Código del Niño y Adolescente habla de ciertos supuestos en que la patria potestad puede ser suspendida. O sea, quiere decir que el vínculo subsiste, o sea, el vínculo que tiene el padre con el hijo subsiste, pero se ve suspendida. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando el padre comienza o entra en interdicción. El padre es declarado interdicto. La interdicción es un tipo de incapacidad. Si el padre no es capaz, si es declarado interdicto, y la interdicción es un acto inscribible en el registro de personas, el registro personal, en los registros públicos la interdicción es un acto inscribible. Si el padre es declarado interdicto y ese acto se inscribe, lógicamente puede ser prueba suficiente para pedir la suspensión de la patria potestad del menor. Está claramente establecido en el Código del Niño y Adolescente, el artículo 75. Otros casos en que se puede suspender la patria potestad es por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. La ausencia también es un acto inscribible en el registro personal. Si es claramente establecida la ausencia del padre o de la madre, se puede pedir la suspensión de la patria potestad. El Código Civil también establece en qué casos una persona puede ser declarada ausente. Y es específico, existen unos supuestos específicos para que una persona pueda ser declarado ausente. Vamos a encontrar en este momento el artículo. Domicilio. El artículo 49 del Código Civil establece que transcurridos 2 años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público puede solicitar la declaración judicial de ausencia. O sea, si el padre o madre es declarado ausente, entonces en esos casos, además, en la misma resolución donde se declara la ausencia, se puede declarar la suspensión de la patria potestad. Es competente de conocer la ausencia el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. Establece el artículo 49 del Código Civil. Otros casos en que puede haber suspensión es por darles órdenes, consejos o ejemplos que lo corrompan. O sea, hemos hablado en la clase pasada de los deberes de protección y cuidado, o sea, los deberes personales. Hemos visto hoy día los deberes y derechos económicos, pero existen también deberes de protección personales que debe ejercer el padre para con los hijos. Lógicamente, si un padre no ejerce correctamente o debidamente estos deberes o derechos personales, estaría incurso en este supuesto, darle órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan. O sea, le dé malos ejemplos de vida, lo dedique a la mendicidad, por ejemplo, o sea parte de una familia que se dedique a la venta de droga.
Entonces, también al niño o al menor lo tiene ahí vendiendo droga, parte de la mafia. En esos casos, perdón, no se le quita y se suspende. en este caso se suspende. Luego se dice por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad. Es un supuesto específico. Por maltratos físicos o mentales. O sea, ¿cómo se prueban los maltratos físicos o mentales? Médico legista, exámenes psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Maltratos físicos, generalmente médico legista, prueba la violencia ejercida contra el menor. Maltratos mentales, pruebas, pericias psicológicas necesariamente. En esos casos, si se prueba estos maltratos, se puede pedir la suspensión de la patria potestad. Por negarles a prestar alimentos. Es lógico, si un padre se niega a prestar alimentos al menor, se le retira la patria potestad. Se le suspende la patria potestad, no se le extingue, sino se le suspende. Por separación o divorcio de los padres. O sea, papá, mamá viven juntos, tienen al menor bajo su cuidado. Se divorcian, se separan, ya no viven juntos. ¿Quién ejerce la patria potestad? Directamente quien vive con el menor. Además ejerce la tenencia. El papá o mamá que se va de casa, porque existe separación, tiene la patria potestad sobre su hijo, pero esa patria potestad se ve suspendida. Este es el supuesto. Existe, pero está suspendido. ¿Qué derecho puede? Claro, solamente uno lo ejerce. El otro la tiene, o sea, tiene la titularidad, pero no el ejercicio. Entonces, ¿qué cosa? Lo que se puede decir? Se puede decir que el que no vive con él tiene la patria potestad, pero su patria potestad el ejercicio se encuentra suspendido. Tiene titularidad, pero el ejercicio se encuentra suspendido. Pero, ¿y cuando hay las visitas por parte del papá? El régimen de visitas, ahí la patria potestad no está ejerciendo. Bueno, el régimen de visitas es únicamente poder ver a mi hijo esporádicamente, pero la patria potestad está suspendida. Está suspendida. Claro, o sea, yo digo porque si lo ve, no estaría ejerciendo la patria potestad, pero a la vez está suspendida la patria potestad. Entonces, si ejerce el derecho de visitas, al menor no está ejerciendo la patria potestad. No está ejerciendo la patria potestad. Está suspendida. Está suspendida su patria potestad. Solamente está ejerciendo el régimen, solamente está utilizando el régimen de visitas, ¿no? Para no desvincularse totalmente del menor. No, es solamente eso. Antiguamente, para tener derecho a régimen de visitas, el padre que ejercía el derecho de visitas no tenía que estar incurso en mora en temas de alimentos. Ese artículo que estaba establecido en el Código de los Niños y Adolescentes fue modificado. Y si el padre demuestra que no puede cumplir con los alimentos, no necesariamente se le va a excluir del régimen de visitas. Porque era un abuso que si el padre no podía cumplir con los alimentos con el menor, se vea totalmente incapacitado o imposibilitado de poder visitar al menor. Porque no solamente se le estaba haciendo daño al padre, sino que también se le estaba haciendo daño al menor. Es un supuesto que fue modificado. Otros casos de suspensión, además de la separación o divorcio, es por haberse abierto un proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio de sus hijos, o en perjuicio de los mismos, o por cualquiera de los delitos previstos, es violencia familiar. Si hubiera algún proceso pendiente por violencia familiar, entonces también puede verse suspendida la patria potestad. Existen además supuestos de extinción de la patria potestad. Estos supuestos son más fuertes. ¿En qué caso se extingue la patria potestad? Cuando los padres o el hijo mueren. Es lógico, ¿no? Si el papá o mamá muere o el hijo muere, la patria potestad se extingue porque no la puede ejercer y tampoco tiene la titularidad.
En el caso de la suspensión, existe la titularidad, pero no el ejercicio. En el caso de la extinción, no existe ni la titularidad ni el ejercicio. Ni va a volver a... Nunca más va a tener. También existe extinción porque el adolescente adquiere la mayoría de edad. Lógico. O sea, si ya un adolescente deja de ser incapaz por cuestiones de edad, adquiere mayoría de edad, en ese caso la patria potestad se extingue. ¿Cómo? Yo no vine en la clase pasada, pero ¿cómo se distinguía la patria potestad? La patria potestad es un derecho de ver, no solamente derecho de ver que ejercen los padres para con los hijos, y tiene una serie de atributos, como por ejemplo la tenencia, que es un atributo de la patria potestad, el régimen de visitas, que es un atributo, y bueno, tiene dos visiones, dos vertientes. Una que es la de los derechos y deberes personales, que son de protección y cuidado con los menores, y los deberes y derechos económicos, que es lo que acabamos de ver. Pero cuando uno cumple mayoría de edad, no cumple 18 años, se extingue la patria potestad. Pero el padre no sigue teniendo ese deber con el hijo, ese derecho de... Puede ser, pero ya no es con la figura de la patria potestad, ya es otra figura. Tiene, por ejemplo, derechos de alimentos, ¿no? Tiene deberes de alimentos. El padre o madre tiene deberes de alimentos para los hijos mayores de edad. Por ejemplo, pagar sus estudios superiores cuando estos vienen desarrollándose de manera exitosa, ¿no? De manera exitosa, la jurisprudencia entiende nota probatoria. Si una persona viene aprobando los cursos que va llevando en la universidad, entonces... Pero no es que haya patria potestad, sino hay... Es otro tipo, son derechos de alimentos. Por ejemplo, la cónyuge, cuando existe un divorcio, ¿no? Y la ex cónyuge que sobreviene en estado de necesidad, también tiene derecho a alimentos. Y eso no es propiamente patria potestad. Claro, o sea, cuando hablamos de atributos personales, son los derechos de corrección para con los hijos. Y por eso es lo que yo a veces me cuestiono, porque cuando ya uno tiene mayoría de edad, tu papá igual, o sea, pero siempre te va a estar corrigiendo, ¿no? Claro. Hasta los 25 años, así, uno está en la universidad, por ejemplo, el padre está como que aconsejándolo, corrigiendo algunas conductas que tendrían negativas. Sí, pero la corrección no solamente es hasta que tengas 18 años de edad, puede ser un adulto mayor y tienes tu padre vivo o tu madre viva y te sigue corrigiendo, aconsejando, pero eso no es patria potestad, ya son otro tipo de vínculos familiares que existen, pero ya no es patria potestad. La patria potestad se ejerce sobre el hijo menor de edad, que está en incapacidad. Puede ser incapacidad absoluta o incapacidad relativa, claro. La curatela se continúa con los mayores de edad. La curatela se ejerce con el mayor incapaz, y la tutela la ejerce un tercero que no es padre con el menor incapaz. Son dos figuras de protección que se van a ver en el siguiente módulo. ¿Ya vieron tenencia? La tenencia de menor se ha visto en la clase pasada. Sí, porque son atributos de la patria potestad, pero es prácticamente no económico, sino personal. Visitas también se vio en la clase pasada. Tenencia es tener al hijo consigo, es el derecho a tener al hijo consigo. Existe una jurisprudencia hace poco que pude revisar. Una madre, por ejemplo, que está recluida en un establecimiento penitenciario, ya, y tiene el derecho a... O sea, ella puede aducir que por derecho de tenencia tener al hijo consigo dentro del establecimiento penitenciario. Claro, o sea, se prefiere a la madre para efectos de la tenencia cuando los hijos tienen menos de 3 años, tanto varón o mujer. En la cárcel es igual de... Pero en el caso de la cárcel, o sea, la resolución que pude revisar establecía que tener a un niño dentro de un establecimiento penitenciario
como que vulneras el interés superior del niño, ¿no? O sea, vulnera su integridad, porque no es dable que a un menor lo tengas dentro de un establecimiento penitenciario y que pueda desarrollarse de manera normal dentro, ¿no? Entonces es cuestionable el derecho de tenencia que alega la madre, por eso el hecho de tener al niño consigo. También tenemos que ver los intereses del menor. Entonces, la resolución resolvió no a favor de la madre, sino a favor del padre. Se permite que los hijos puedan estar, claro, puedan permanecer con los padres, con las madres, dentro del establecimiento penitenciario, pero no es lo mejor, ¿no? O sea, si el hijo tiene la posibilidad de estar con otra persona, o un padre o otra persona fuera. O sea, si el padre está fuera y pide la tenencia del hijo. Claro, se prefiere al padre que está fuera. A pesar de que existe un artículo expreso que dice se prefiere a la madre cuando el hijo tiene menos de 3 años. Pero en estos casos siempre se prefiere. No es obligatorio, se prefiere a la madre. Pero si la madre está dentro de un establecimiento penitenciario, ¿qué calidad de vida, qué nivel de vida le va a dar al hijo? Entonces, ¿qué resuelve el juez? Que mejor esté fuera, claro, dependiendo del caso concreto. Si no tuviera otra persona más que la madre, ya pues, que esté con la madre dentro del establecimiento penitenciario. Pero si tiene un padre que de repente fuera del establecimiento penitenciario le puede dar mejor calidad de vida, se prefiere al padre, lógicamente. ¿No? Pero antes siempre se prefería a la madre, ¿no? Siempre se prefería a la madre. Pero ahora no, se ve, incluso en algunos casos se escucha la opinión del menor. Cuando el menor tuviera más de 10 años, yo hice eso como expediente para titularme. Ya. Vi eso, ¿no? De que se toma en cuenta la opinión del menor según la convención de los niños y adolescentes. Ajá. Y se tiene que tener en cuenta su madurez del niño. Claro, su madurez. Es recomendable siempre escucharlo, no necesariamente legal, pero sí su madurez. Se requiere la opinión del menor para tomar ciertas decisiones respecto a la tenencia. Claro, y esas opiniones lógicamente son vinculantes, ¿no? Se van a considerar, y cuando se realiza la audiencia, se prefiere que los padres no estén presentes cuando el menor da la opinión. Sí, se prefiere, porque se supone que si el padre y madre van a estar presentes dentro de la audiencia, el hijo se puede ver, no sé, o sea, como que yo prefiero a esta persona y es como un tipo de traición hacia el otro, al cual no prefiero. Entonces como que su opinión se puede ver un poco manipulada. Pero es en el mismo juzgado, ¿no? Dentro del mismo juzgado, y se requiere además que haya la presencia de un equipo multidisciplinario. Debería ser un lugar diferente. Sí, es un juzgado y se requiere un equipo multidisciplinario. O sea, la presencia de una asistente social y de un psicólogo para no perjudicar al menor. Pero no perjudicarlo, o sea, ya está perjudicado, pero para no perjudicarlo más. No, cuando seguimos viendo, por ejemplo, los casos de patria potestad, de extinción, vimos pues porque el adolescente adquiere mayoría de edad por declaración judicial de abandono también, cuando el niño ha sido abandonado, o cuando el padre o madre ha sido condenado por delito doloso, ¿no? Cometido en agravio de los hijos. Es cuando cesa, ¿no? Pero de ahí se puede pasar a la adopción, ¿no? Claro, para que el niño pase a la adopción, lógicamente tiene que haber sido declarado en abandono. O en todo caso podemos estar ante la figura del expósito, ¿no? El hijo, el niño que del cual no se sabe pues su filiación y, o sea, no se sabe ningún antecedente familiar. Lo encontraron en la calle. Puede ser un niño declarado en abandono o puede ser el expósito. Entonces se declara en abandono y luego ya procede a declarar. Y se puede iniciar el procedimiento de adopción. Estoy justo en los materiales, he dado una parte respecto a cómo es el procedimiento de adopción y cómo es la intervención del INAVIF en ese aspecto. Lo desarrolla el doctor Barsi. ¿Barsi o sí es Barsi?
Barsi es quien desarrolla todo ese aspecto. Después, ¿qué más podemos hablar de patria potestad? Hay casos de restitución de la patria potestad. O sea, los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad, únicamente suspensión, no extinción, pueden pedir la restitución cuando cesa la causal que la motiva. Tienen que solicitarlo. Tienen que solicitarlo. No, el juez tiene que otra vez manifestar la restitución. El juez evaluará la conveniencia de la restitución de la patria potestad en razón del principio del interés superior del niño y del adolescente. O sea, puede ser que le digan no, se continúa. Puede decir que no, claro que sí, puede decir que no procede, o puede decir que sí procede. ¿Quién puede pedir la petición de la suspensión o pérdida? Los padres, los ascendientes, los hermanos, los responsables o cualquier persona que tenga legítimo interés. Cuando hablamos de cualquier persona que tenga legítimo interés, podemos hablar incluso del Ministerio Público. También puede pedir, a pesar de que no lo diga expresamente, pero cuando puede ser cualquier persona que tenga legítimo interés, podemos hablar suspensión o extinción de la patria potestad. Ahora, el juez especializado es quien está facultado, el juez especializado de familia, en cualquier estado de la causa pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia. Eso es como un tipo de medida cautelar, ¿no? O sea, supongamos que a un menor, contra un menor están ejerciendo violencia familiar, entonces se pide la suspensión o extinción de la patria potestad y el juez puede pedir de que el menor sea retirado de la casa familiar y sea puesto con otra persona, ¿no? Como una medida cautelar, a fin de prever la integridad, cuidar la integridad del menor. Es un caso concreto que se señala en el artículo 80, ¿no? El juez especializado en cualquier estado de la causa pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona distinta que reúna las condiciones de idoneidad, si fuera necesario, con conocimiento del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público interviene acá? Porque es el Ministerio Público el encargado de ver los intereses de la ciudadanía, ¿no? A nivel general. O sea, no necesariamente tiene que ser un pariente quien intervenga, sino que también puede intervenir el Ministerio Público en intereses del menor. Igual también se le pide opinión. También se le pide opinión En en los casos de filiación. Pues porque el Ministerio Público tiene interés, vela por el interés público, el bienestar de la sociedad en general. Bueno, esos son los casos de extinción y suspensión y los casos de los delitos penales que existen contra la patria potestad como bien jurídico. También he dado una separata donde se analiza los tipos penales que atentan a la patria potestad como bien jurídico. Bueno, eso sería todo. Espero que haya servido de ayuda.